hablando con nuestros hermanos y hermanas. Así que dejamos todo en tus manos y pedimos perdón porque sabemos que nos equivocamos y fallamos. Y ayuda a todos nuestros hermanos alrededor de la tierra a que sea el problema que tengan, que puedan seguir adelante. Y nuevamente te lo hacemos llegar todo esto hacia ti por el único nombre de tu Hijo amado, nuestro Rey, Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Manny, por esa tan bonita oración. Y la canción que tuvimos, no hay mejor forma de resumir lo que es la carta a los Hebreos. Muy bonita. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar nuestro análisis el día de hoy. Hebreos capítulo 11 no es solo una lista de héroes, no es solo una lista de personajes bíblicos con fe, es un argumento, es una invitación, una exhortación, es la definición de la fe. Por eso vamos a recordar un poco del contexto. Los versículos finales del capítulo 10 habla que los verdaderos creyentes no retroceden, sino que tienen fe para preservar su vida. Y justo cuando termina esa idea, entra el capítulo 11 para responder estas tres preguntas. ¿Qué es la fe? Cómo se ve la fe verdadera? ¿Y qué produce la fe verdadera en el creyente? Tengamos presente que habían judíos que querían inducir a los creyentes de la época a regresar al judaísmo. Y justo en ese momento, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos dice, la fe auténtica siempre avanza, siempre actúa, aún sin ver resultados inmediatos. Por eso vamos a analizar el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Vamos a invitar a algunos de nuestros hermanos a que nos ayuden con la lectura. Quisiéramos leer los versículos 1 hasta el versículo 12. ¿Quién desearía leer esos primeros 12 versículos? Hermano Emilio, si es tan amable, entonces por favor léanos Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta el 12. Nos dice la versión que está leyendo. Y luego vamos a leer los versículos 13 hasta el 22. ¿Quién desearía leer del 13 al 22? Para empezar, Perdón, podría ¿qué ser capítulo? Hebreos 11. 11. Ujú. Bueno, entonces concentrémonos. Ok, hermano Carlos, entonces nos ayudas con los versículos 13 al 22 y ya luego vemos cómo va el tiempo para el resto del capítulo. Hermano Emilio, si es tan amable, le escuchamos la lectura. Claro que sí, hermano. Con el gusto de siempre, de la Biblia, Dios habla hoy en el capítulo 11. Nos dice la fe y la fortaleza. La fe de los antiguos. Versículo primero. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera, y ya no lo encontraron, porque Dios se lo había llevado. Y la escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba, y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña,
lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa, porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes y de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, éste recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. Ujú. Continúa hasta el 22, ¿verdad? Por favor, hermano. Versículo 13 de Nueva Traducción Viviente. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron que- en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de sus hijos, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar, apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Ujú. Hasta el 22, ¿verdad? Sí, Así es, sí. hermano. Listo. Muchísimas gracias a hermano Emilio y hermano Carlos por su lectura. Ustedes, Ahora hermano. viene lo más interesante de nuestro análisis, comentar los puntos que nos parecieron más llamativos. Podríamos empezar por los primeros tres versículos que tienen mucha información que aportar. Así que eh, micrófono de todo es para ustedes, así que adelante, podemos escuchar sus comentarios sobre los primeros tres versículos. ¿Qué podríamos mencionar de lo que es la fe? ¿Cómo definir lo que es la fe? ¿Qué diríamos? ¿Podría, podría participar? Por Ok. supuesto, hermano Emilio. Miren, realmente para mí resulta maravilloso entender este capítulo porque todos de alguna manera me encanta esa conexión que tenemos con el Creador, porque estamos hechos a la semejanza de Él y las características del Padre se reflejan en nuestra condición humana. Entonces, yo personalmente me siento impulsado, motivado a entender el por fe, ¿verdad? Porque el conocimiento que nos da su palabra, a mí personalmente me ha potencializado la fe y a todos, porque empezamos por el deseo de creer en un ser supremo, porque así estamos diseñados como seres humanos, ¿verdad? Pero esa emoción puede o escaparse si no tienes información, si no tienes ese respaldo que nos da la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante el que todos tengamos entendimiento del mensaje de Dios para el fortalecimiento de nuestra propia fe. Entonces, el saber que venimos nos da la seguridad de continuar frente a cualquier adversidad que pudiéramos
a enfrentar personalmente. Nada más digo, lo que esté viviendo, te lo dejo, Señor, y me has enseñado, porque así lo he aprendido, a apoyarme en ti y continuamos y las cosas se fluyen como tienen que fluir y es maravilloso. Y por eso todos aquí estamos por fe, por amor a la verdad, por el entendimiento, por crear comunidad y, pues tratar de ser ejemplo del mundo, porque el mundo está muy contaminado, está muy degradado, entonces no queremos que eso siga sucediendo. Obviamente queremos hacer la diferencia, no somos perfectos, pero cuando menos mostramos con hechos, con nuestras acciones, que tenemos fe en Él a través de respetar al prójimo, quererlo, tratarlo con la dignidad que se merece, porque todos somos creación de Dios y esa es mi postura muy personal, ¿verdad? Entonces trato de ejercer en función al amor que Dios nos ha dado y por fe respeto dignamente a todo mundo que se cruza en mi camino. Eso es lo que yo pudiera compartir. Gracias. Gracias, hermano Salgado. Excelente punto. Y luego vamos a destacar una expresión que hermano Emilio mencionó, que precisamente es el motor de todo este capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Hermano Manny, por favor. Sí, bueno, no hay mejor definición que la misma Biblia da sobre lo que es la fe, ¿no? Ahí dice, la fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? Entonces nosotros al ejercer fe, tenemos la certeza de que todas las promesas que se hacen en la Biblia se van a cumplir. Por ejemplo, podemos ilustrarlo de una manera, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la certeza de que como salió el sol hoy, mañana va a volver a salir. Tenemos esa seguridad, ¿no? Entonces la fe es eso, de que nosotros vemos claramente, ¿no? Porque muchos dicen, somos cristianos, pero bueno, no sé si vamos a tener vida eterna, no sé si se nos va a proporcionar estas cosas, pero tenemos que tener la fe de que es así. Jehová dio a su propio Hijo por nosotros. Imagínense, si tendría la certeza de que todo se va a cumplir, que dio a su propio Hijo y Él con mucho gusto dio su vida por nosotros. Así que no podemos dudar en nada de lo que dice su palabra en la Biblia. Solo eso. Exactamente. Y estoy anotando esta otra expresión que hermano Manny acaba de mencionar, que lo vamos a destacar luego, pero qué importante cómo el Espíritu nos está ayudando a discernir el tema de la fe. Hermano Carlos, por favor. Gracias. Aunado pues con eso que viene de decir Manny, una de las características muy importantes de la fe es que es algo, se tiene que poner fe en algo que aún no se tiene, porque lo que se tiene, dice en otro versículo, ya no se espera, pues ya se tiene. Entonces la fe se pone fe en todo aquello que uno no obtiene, todo aquello que no tengo ahora mismo. Y he ahí la importancia, porque es una seguridad de que lo voy a obtener. Ahí está la fe en las promesas de Dios, etcétera, etcétera. Y un ejemplo muy concreto y muy simple es que, por ejemplo, nosotros al dormir, y sé que ya no lo han escuchado, ponemos la alarma o sabemos, tenemos fe en que al día siguiente vamos a despertar con vida. Pero al fin y al cabo, lo hagamos consciente o inconscientemente, es un acto de fe. El decir hasta mañana, dejar la oración a Dios, el quedar con una persona, incluso en el trabajo, no necesariamente algo espiritual, tenemos esa fe de que estaremos vivos mañana. O incluso ahorita todos tenemos la fe en que vamos a terminar esta reunión y vamos a seguir todos vivos, vamos a continuar nuestra vida. Son actos pequeños y quería remarcar esto porque estoy seguro de que todas las personas que menciona aquí la Biblia, desde Abel, pasando por Enoc, Abraham, Moisés, etcétera, etcétera, incluso todos los otros, todos los nombres de todos los hijos de Dios que hemos vivido en la historia, sus actos de fe no siempre se dieron en el primer acto el gran espectáculo, por así decirlo, su gran objetivo de vida, sino que estoy seguro que fue a lo largo de su vida, desde el momento que empezaron a buscar a Dios, a conocerlo, pequeños actos de fe, poco a poco, hasta llegar a estar listos
para aquello que Dios les iba a decir. Ahora sí, esto hazlo porque va a quedar aquí en la Biblia, porque esto va a ser fortaleza, va a ser esperanza para toda la humanidad. Ellos no lo sabían. Y de la misma manera nosotros no vamos a aparecer en la Biblia, pero a las personas con las que convivimos, con las que interactuamos, ya sea directamente o de manera digital por las redes sociales, impactamos, no nosotros, sino Dios, por medio de su Espíritu. Por eso la importancia de los actos de fe, porque todo eso nos va reforzando, nos va ayudando hasta qué, hasta darle lo mejor de nosotros a Dios, en el día a día, pero también si en algún momento espera alguna otra cosa de nosotros. Era todo, hermano. Excelente. Gracias a usted, hermano Carlos, por esa aportación. Hermano Jacinto, por favor. Y después de esta descripción de lo que significa ser la fe para los creyentes, nos da también una descripción de lo que significa dar el testimonio de lo que es la fe. Y nos da varios ejemplos de personas de fe, personas que nos hablan aún, aunque am, esto pasó ya miles de años. Su testimonio nos da razón para también tener fe hoy. O sea que, por ejemplo, sobre Abel dice que ofreció un sacrificio que era bueno en los ojos de Jehová, porque siendo una persona con el Espíritu de Dios, una persona que comprendía lo que significaba sacrificar y que hubo una ofrenda de sangre, am, y eso era una profecía de lo que había que pasar en perdonar a todo el mundo por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que era no solamente un testigo, porque la palabra testigo es mártir en hebreos, está escrito en griego, y este mártir, esta persona que con su fe y testimonio nos ayuda a nosotros a poner fe, am, nos dirige a poner fe en el gran sacrificio. Y entonces ya está poniendo la escena el escritor de Hebreos para que podamos comprender mejor el gran sacrificio de nuestro Señor y gran sacerdote Jesucristo. Exactamente. Muchísimas gracias, hermano. Y es que esta palabra de la fe, si usted probablemente recordará cómo va incrustada en las palabras, por ejemplo, fiar, confiar, literalmente es creer, pero con una garantía. Y esto es lo interesante. Por eso, entre los comentarios que ustedes dijeron, algo que llamó poderosamente mi atención fue que se haya dicho que la fe es, y es esto, una definición sencilla, dependencia total de Dios. ¿Cuál es el enemigo de la fe? La duda. Si hay duda, entonces la fe se pone un poco tambaleante. Pero la fe verdadera es que a pesar de que exista la duda, la fe es inamovible. Nada le quita su convicción de que el sol va a salir, de que somos hijos de Dios, de que tenemos una esperanza. Nada nos mueve. Y esos ejemplos que vamos a ver a continuación son una clara lección de eso. Todos estos personajes bíblicos tuvieron pruebas, situaciones que pudieron tambalear su fe, pero ellos no lo permitieron. Y me gustaría hacer una pequeña excepción sobre esto, hermanos, y es que hay dos alcances de la fe. Usted recordará que Jesús mencionó que si tenemos fe como el grano de mostaza, podemos mover montañas. Esto es algo que a veces tal vez no tenemos la certeza de que algo va a ocurrir, tal vez una petición que le hemos hecho a nuestro Padre en oración, pero ahí donde el hermano Emilio mencionó algo muy atinado. Pero dependemos de Dios. Dejamos la situación en manos de Él, descansamos en Él. Y entonces Él, a su tiempo, nos puede conceder o no lo que le pedimos. Pero eso también es fe. Independientemente del resultado, confiar en Dios, confiar con fe. Pero en este capítulo 11 sí se habla de creer en una promesa específica. Todos estos hombres y mujeres que se mencionan aquí son casi 19,
recibieron una promesa explícita. Y aunque muchos de ellos no la vivieron en carne propia, tuvieron la certeza de que si Dios lo decía, eso iba a ser así. Ahora, fíjese algo muy interesante que aparece aquí en el versículo número, déjeme ver, el versículo número 3. Hay algo interesante en ese versículo. ¿Qué podríamos destacar de ese versículo? El versículo 3 tiene algo muy poderoso ahí que enseñarnos. ¿Qué podríamos decir del versículo 3? Dice que hay cosas, casi, de hecho todo, ha venido a existir a partir de cosas invisibles. ¿Qué nos está diciendo ahí el autor de la carta a los hebreos? En el versículo 3. Hermano Emilio, por favor. Hermano, usted lo citó categóricamente por cosas, decía que por fe Dios formó los mundos mediante su palabra, ¿verdad? Y nosotros ahora vemos cosas, ¿verdad? Que fueron hechas de cosas que no se podían ver. Así estoy tratando de entenderlo. Entonces, es muy poderoso como en otros, no recuerdo qué versículos de la Biblia, dice que puede pasar el mundo del hombre podrá pasar, pero su palabra jamás habría de pasar, ¿verdad? Eso es algo para mí muy poderoso. No sé si haya logrado Sí, sí. explicarme. Gracias, hermano. Por supuesto que sí. Gracias por ese comentario. Hermano Celso, por favor. Bueno, ahorita soy Roy, soy su hijito de mi papá, de eso. Quería opinar sobre ese versículo, Ujú. ya que yo lo tomé en una medida más científica, ya que sabemos que casi todas las cosas, por no decir todas las cosas, están hechas de átomos, por lo que creó el Señor esos átomos y mediante su mano, su obra, formó al mundo, formó el corazón, formó al ser humano y nos dio todo este mundo para cuidarlo. En ese ámbito lo tomo yo por, la rama de científico. No sé Excel. qué tal la Sí, opinión. por supuesto que sí, hermano, claro. Mencionaba esto, ahora escucharemos al hermano Carlos, porque el grupo viene estudiando desde hace varios meses el libro de Deuteronomio, estudiamos Levítico y estuvimos estudiando el tema del tabernáculo. Todo lo que ahí existe, que en ese tiempo fue visible, físico, tangible, partió de algo invisible que no se veía hasta que llegó a existir. Y eso es algo muy interesante porque se conecta con una idea implícita de este versículo 3. Pero escuchemos al hermano Carlos, por favor. Adelante, hermano Carlos. Gracias. Cuando estudié uno de los primeros temas, hace muchos años, al empezar a conocer a Dios, tenía como 20 años y para esto pongo en contexto que apenas todavía no sabía ni cómo se estudiaba la Biblia. Aprendí o bueno, el padre me dio estas ideas meditando en cómo sucedió lo de Adán y Eva, su creación, etcétera. Aprendí que cuando Adán fue creado, él no vio su creación por obviedad. Uno no ve cuando nace tampoco. Y Adán fue así. Cuando Eva fue creada, Adán fue dormido y Dios sacó una de sus costillas para crear a Eva. Entonces Adán tampoco vio su creación y Eva vio su creación. Y cuando los dos ya estaban existiendo, tampoco vieron que Dios había creado todo el universo, toda la tierra, todo el jardín de Edén. Era por fe que ellos también tenían que vivir y creer que era Dios quien los había creado, quien les decía la verdad, quien había creado el jardín de Edén, etcétera, etcétera. Al día de hoy estamos igual, pero justamente eso que mencionabas, Brian, somos sombra. Todas las cosas que tenemos aquí son sombra de lo que va a venir después, porque una vez que ya obtengamos esa promesa, ya no vamos a vivir por fe, ya vamos a vivir por haber obtenido todas esas promesas, todas esas esperanzas en las que pusimos
vaya la redundancia, nuestra esperanza. Y he ahí la importancia porque al día de hoy ninguno de nosotros tampoco vio que Dios haya creado este universo, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente pues es por esto que vamos a tener que vivir hasta que tengamos el nuevo cuerpo. Cuando ya veamos todo esto que se nos dijo, que se cumplan las profecías, la segunda venida de Cristo, etcétera, ahí ya lo obtendremos. Pero mientras, pues nadie, ni siquiera Abraham, dice ahí la Biblia, ni Moisés obtuvieron la promesa todavía. Pero llegará eso seguro. Exactamente. Gracias, hermano. Hasta el momento, entonces, gracias a los comentarios de este punto que llevamos, podemos decir lo que no es la fe. No es solo un sentir, no es una cuestión, una experiencia ahí emocional, psicológica, va más allá. Descansar en Dios es confiar y obedecer. Y la fe no elimina la duda emocional. Muchas veces usted va a estar frente a Dios, quizás hasta consultándole por qué me está pasando esa situación, si soy tu hijo, por qué me dejas que esto ocurra. Pero la fe implica obediencia, práctica, que tomemos decisiones que le demuestren a Dios, no importa lo que me pase, como Job, ¿verdad? Voy a seguir confiando en ti, en que no me vas a dejar solo en esta situación. Hermano Simón, por favor. Yo quería comentar que la fe va relacionada con el conocer a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. En la medida que los conozcamos en profundidad a ellos, nuestra fe va a ser más sólida. Y su palabra, que es inspirada por Él, mediante su Espíritu Santo, nos dice todas las cosas gloriosas que Él va a hacer. Él dice que va a hacer un nuevo cielo, nueva tierra, va a crear una Jerusalén feliz. Él dice que los justos mismos van a heredar la tierra. Él dice que los reyes y sacerdotes van a gobernar sobre la tierra. Todas esas cosas, en la medida que lo creamos, estamos ejerciendo fe porque creemos firmemente y conocemos a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Si dudamos de algo es porque no lo conocemos en profundidad. Eh, no hay que darle mucha vuelta a este asunto. Es así. Muchas gracias. Definitivamente. Gracias a usted, hermano Simón. Definitivamente. Y es como una relación de pareja, como el matrimonio. Si usted no confía en su pareja y le tiene dudas, esa relación va a estar más débil. Mientras usted no disipe esas dudas, esa relación va a ser para nada disfrutable. Y con Dios pasa igual. Como el hermano Simón decía, es una muy atinada verdad. Entre más usted conoce al Padre, al creador de las Escrituras, al creador de esas promesas, más fuerte se hace su creencia y más débil se hace su duda. Entonces uno logra ejercer esa fe. ¿Qué podríamos mencionar de los siguientes ejemplos, hermanos, que leímos? El hermano Jacinto, de hecho, mencionó el ejemplo de Abel. ¿Cómo eso se relaciona con el tema del testimonio o del mártir o martirio? Pero en la misma línea está Enoc. Y también podríamos hablar de Noé, que leímos esos versículos. ¿Qué podríamos destacar de estos hombres de fe? ¿Qué lecciones nos dejan? ¿Cómo fue la fe de estos hombres? Abel, Enoc, Noé. Hermano Jacinto, por favor. Sí, hermano Jacinto. ¿Tiene muteado? Ah, el micrófono. Sí. Ujú. Sí. Am, Enoch es muy, muy interesante porque am, no murió. Dice que Dios lo trasladó al cielo. O sea que no sufrió am, la muerte como humano. Fue una cosa milagrosa que Dios hizo con él por su fe. Ah, una cosa que también apunta a este otro que subió al cielo después de terminar su vida en la tierra, Jesucristo. O sea que todos estos ejemplos los está
proponiendo para darnos fe a nosotros como creyentes en Cristo de que estas cosas que pasaron en el pasado nos muestran que tenemos bastante razón para poner fe en Dios, que nada, ni la muerte nos puede separar de Él y que Él tiene un propósito, porque el testimonio de Abel nos habla y nos da fe, el testimonio de Enoc nos dice, sí, hasta la muerte no puede conquistar el amor de Dios, nosotros podemos tener plena fe en Dios de que todo va a estar bien y podemos tener un futuro maravilloso, así como Él ha hecho en el pasado por estas personas de fe. Exactamente. Y algo interesante de este ejemplo de Enoc, mire que ahí la Biblia dice que él caminaba con Dios y la situación de la época era llena de corrupción. Creo que usted y yo no habríamos deseado vivir en esas circunstancias de Enoc. Tanto fue así que la misericordia de Dios hizo que, como el hermano explicó, no tuviera una muerte terrible que tuviera que sufrir. Pero eso era la fe, y a pesar de esas circunstancias negativas, Enoc andaba con Dios. Y vamos a ser honestos, usted y yo todos los días nos enfrentamos a injusticias, a corrupción, problemas circunstanciales. Pero aquí la pregunta es, a pesar de eso, ¿va usted caminar diariamente evidenciando su fe? Cuando la gente le observe, diga, ese señor, esa señora, ese joven, es diferente porque tiene fe, se nota, se percibe. Eso es interesante. Bueno, vemos que el hermano Simón tiene levantada la mano y ahora tenemos al hermano Carlos. ¿Tiene algún comentario, hermano Simón? Ok, y luego escuchamos al hermano Carlos. Mirad, hermano, fijémonos atentamente de lo que estamos comentando. Siempre hubo una adoración verdadera por parte de seres humanos hacia nuestro Creador, hacia nuestro Padre. Estábamos comentando de Enoch. Sabemos que en ese tiempo se estaba dando eh, adoración verdadera por parte de Noé y otras personas, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, llegamos hasta Noé. Si nosotros cogemos en esa línea de descendencia que marca la palabra, desde Noé hasta Abraham, todos los patriarcas, el hecho de que Noé vivió tantos años, Sem vivió tantos años, vemos que todos se solapan en sus vidas. Yo he investigado y he hecho un análisis y resulta que Noé convivió con Adán, o sea, con Abraham, 58 años. Ustedes mismos lo pueden comprobar. Es más, Sem, hijo de Noé, vivió más que Abraham, 150 años. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Abraham no fue escogido al azar. Había una adoración pura y verdadera en ese tiempo. ¿Por qué deducimos que había una adoración pura y verdadera en ese tiempo? Porque en el tiempo de Abraham había un tal Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Eso es una adoración pura y verdadera, hermano. ¿Comprendemos? ¿Entendemos el asunto? La escritura no nos dice gran cosa, pero sí entendemos que había una adoración pura y verdadera. Eso es lo que, con esto que os digo, o que quiero decir, es para ayudar un poco a los comentarios, para que entendamos que siempre hubo una adoración verdadera, que el Padre siempre tuvo adoradores fieles y verdaderos, aunque la Escritura no nos dice gran cosa, pero lo deducimos. Ese es mi comentario, gracias. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por ese excelente aporte. Y sí, estamos de acuerdo con el tema de la fe que usted acaba de destacar. Siempre hubo una adoración que Dios aprobó. Eso es un hecho imbatible. Vamos a escuchar al hermano Carlos y luego escucharemos a nuestro hermano Benjamín, por favor. Benjamín, si gustas, que yo ya hablé mucho. Bueno, ¿me escuchan? Perfectamente, hermano Sí, Benjamín. entonces quiero contrastar este versículo de Génesis 5:24 que dice, caminó
pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Vamos a contrastarlo con Juan 3:13, que son palabras directas del Señor Jesucristo. Si alguien quisiera leerlo en la versión que tienen ahí, para que yo lea la que tengo aquí. ¿Quién quiere leer Juan 3:13, por favor? Buen día, María. Gracias. Déjeme leerlo a mí, hermano, por Ok, favor. Juan perfecto. 3:13 dice así. Sí, sí. Voy a leer directamente de Nueva Versión Internacional. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Bien. Entonces yo estoy buscando en el interlineal, Juan 3:13, y dice lo siguiente. Sobre la Biblia interlineal de Tillersford, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice, y nadie ha subido hacia adentro a el cielo, sino el procedente del cielo, habiendo puesto planta de pie hacia abajo, el Hijo del Hombre, él siendo en el cielo. Es decir, son las declaraciones de Jesús. Entonces nos encontramos en Génesis 5:24, que dice que Enoc desapareció porque Dios lo tomó. Entonces, si no tenemos la declaración de Jesús, podemos creer absolutamente que Dios se lo llevó al cielo. Sin embargo, ahora encontramos una declaración del Hijo de Dios diciendo que nadie ha ascendido al cielo, sino Él, el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo lo tomó Dios a Enoc? Definitivamente Enoc no murió de viejo ni de enfermo, sino que Dios lo tomó. Pero lo notable es que dice el texto que desapareció. Es decir, la gente no vio el cadáver de Enoc. ¿Qué caso parecido a ese, pero de alguien que sí murió, que Dios se encargó de que no se vea el cadáver? Bueno, el de Moisés, ¿verdad? Ese cadáver, Dios se encargó de que nadie lo encontrara, pero Moisés sabemos sí que murió. Pero en el caso de Enoc, Dios lo toma y el cuerpo de él también no apareció, desapareció. Dios lo tomó. Eso nos dice la Biblia. Ahora bien, Jesús, en Juan 3:13, le dice a los judíos de su generación que nadie hasta ese momento había ascendido al cielo, sino él que es el Hijo del Hombre. Entonces, no queriendo discutir, sino pongo sobre la mesa este versículo, estos versículos para ver a qué conclusiones llegamos respecto a esto, porque alguien nos va a sacar ese versículo de Juan 3:13. Entonces tenemos que analizarlo nosotros primero para ver qué nos dice la Biblia, qué es el mensaje que nos transmite. Y vuelvo y repito, no estoy discutiendo, sino estoy analizando. Gracias, hermano Benjamín. Definitivamente es un tema interesante y de hecho pasa lo mismo con Elías, que se dice que también fue transportado al cielo, pero es un tema muy interesante y gracias por poner ese contraste entre las palabras de Jesús y lo que se dice de Enoc. Eh, Me gustaría que escucháramos al hermano Carlos, luego el hermano Jacinto probablemente va a dar una respuesta a lo que se trajo a la mesa y luego escucharíamos al hermano Simón. Adelante, hermano Carlos. Bueno, el tema de Enoch es interesante, pero voy a opinar del otro porque si no me voy a extender mucho. Iba a mencionar que algo que me sorprendió mucho, que me llama mucho la atención hasta el día de hoy, y yo creo que toda la vida, será el ver cómo la Biblia, cuando habla de padre de algo, por ejemplo, de Dios, dice que es el padre de misericordias. Es como ¿cómo se dice? Es lo máximo, el cargo máximo, por así decirlo, formalmente, que se le puede dar a algo a alguien en algo.
En este caso, Padre de misericordias es como decir lo máximo. No, no hay más que Él. Y en el caso de Abraham, dice que es el padre de la fe. Sin embargo, sabemos que hay dos ocasiones en las que dudó y mintió, diciendo que Sara era su hermana y no su esposa por miedo a que lo mataran en Egipto. Y también a algunos pues toman como falta de fe, que de hecho pues sí lo es, el que haya recibido la promesa de que iba a obtener un hijo suyo, pero le hizo caso a Sara cuando le dijo, toma a mi esclava, Agar, y que de él venga tu hijo, ¿no? A lo que voy con esto es que a pesar de que esa falta de fe estuvo, se le sigue dando el título de padre de la fe. Y es algo maravilloso y hermoso, creo yo. Sin embargo, también tomar en cuenta lo otro. La falta de fe en Abraham, que ya conocía a Dios, que incluso él, dichoso, lo escuchaba, lo sentía, lo veía de una forma u otra, estaba muy conectado a él. Cuando dudó, por ejemplo, con Ismael, o sea, vemos el daño que causó la falta de fe. Eso mismo pasa en nuestras vidas. ¿A qué voy con esto? Seamos conscientes en cada día, porque vamos aprendiendo y ejerzamos esa fe cuando sabemos cuál es lo correcto, incluso cuando pensamos que es imposible. Así como en los días de Noé dice que jamás había llovido, jamás había habido nubes antes, jamás había caído agua del cielo y tuvo fe, así como Sara, cuando Abraham ya tenía 100 años, le dijeron que iba a tener un hijo. O sea, fue difícil, incluso dice que se rió cuando vino al campamento Dios. Así nosotros en muchas ocasiones. Y también muchos nos contarán milagros que ya han obtenido por esa fe y muchos otros están por contarlos. Pero seamos conscientes de ello porque una falta de fe puede afectar mucho nuestras vidas negativamente. Y hablando de los cristianos, porque es, bueno, nos concierne. Gracias. Gracias, hermano. Escuchemos ahora al hermano Jacinto, por favor. Sí, gracias. Esa escritura en Juan capítulo 3, versículo 13 es muy interesante. Hay que leerla con cuidado. Y yo creo que vamos a ver algo que no vimos antes y no prestamos atención a lo que está diciendo. Voy a compartir pantallita y espero que la puedan ver bien. Y en el versículo 13 dice, nadie ha subido al cielo, nadie, sino el que bajó del cielo. Y entonces queremos comprender que eso es Jesús mismo, ¿no? Pero añade más, dice, es decir, el Hijo del Hombre. O sea, es el Hijo del Hombre el que bajó del cielo. Y luego dice, que está en el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero Jesús estaba en la tierra, hablando con Nicodemo. Entonces, si leemos esto, creemos que Jesús, el Hijo del Hombre, subió al cielo y bajó. Pero Jesús dice que está en el cielo. No que estuvo, no que estará después de la resurrección, sino que está en el cielo. Yo creo que es importante que reconozcamos que para Dios el tiempo es diferente. El mundo es parte de la creación. Nosotros comprendemos que el tiempo va hacia adelante y también estaba ya atrás el pasado. O sea, es unidireccional. No podemos ir al pasado y no podemos parar que continúe, sino que cuando morimos ya no somos partes del tiempo futuro, ¿verdad? Pero para Dios el mundo es la creación. Él existe en su hogar
el hogar de Dios son los cielos y es diferente de la creación. La creación fue hecha por Él. Entonces, para Él el tiempo no es solamente unidireccional, no es solamente para adelante y para atrás. Para Dios el tiempo es multidireccional. Para Él un día puede ser como 1000 años y para Él 1000 años pueden ser como un día. O sea que Jesús podía decir que el Hijo del Hombre está en el cielo porque al mismo tiempo Él podía estar aquí en la tierra y también en el tiempo de Dios sería lo mismo que si está en el cielo. Eso es la maravilla de la promesa que vamos a tener de que todo va a regresar a ser como había perdido Adán, porque Adán perdió la habilidad de andar con Dios y también estar en este sitio, este jardín, el Edén, y se tuvo que quedar en esta dimensión de 3 dimensiones, esta dimensión en la que vivimos en la creación. Pero en revelación no es solamente un jardincito, no, es toda la tierra, es una tierra renovada, es todo una cosa maravillosa donde la nueva Jerusalén desciende y las dimensiones de Jerusalén, la nueva, son tan grandes que sería como un cubito gigantesco que alzaría hasta el espacio. O sea que es tan grande la Nueva Jerusalén que no cabría en la tierra por su magnitud. Sería tan grande que desde la fundación hasta el techo llegaría al espacio. O sea que si eso fuera físico, entonces la Tierra, a causa de la física, no podría dar vueltas como sabemos que hace de ser tan grande, ¿verdad? O sea que es una cosa espiritual, no es una cosa física de nuestra creación, y así puede Jesús decir que Él está en el cielo, aunque aún no ha sido resucitado y ascendió. Así es como yo lo entiendo, ¿no? Excelente. Gracias, hermano Jacinto, por también mencionarnos su punto de vista, el resultado de su propia investigación sobre el tema. Y esto es lo bonito del el espíritu beriano, ¿no? Aquellos hermanos, usted se los imagina analizando lo que Pablo llegó a explicar, cuestionándolo, y cuando digo cuestionándolo y debatiendo, no es peleando, sino llevándolo al análisis, ver si realmente lo que aquel hombre decía era lo correcto. Hoy tenemos estos dos puntos de vista y es nuestra responsabilidad cristiana, luego de esta reunión, seguir analizando, seguir estudiando y ver hasta dónde nos lleva el Espíritu de Dios. Antes de escuchar a hermano Benjamín, que seguramente tendrá una respuesta sobre el tema, vamos a escuchar a hermano Simón que tenía levantada la mano, por favor. Bueno, una vez más, incidir lo que es mi fe. Creo estrictamente que todo lo que dice la Santa Palabra, que fue guiada por el Espíritu Santo, lo que nos revela el Espíritu Santo, se tiene que cumplir. Así le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo. Él respondía, ¿cómo es que está escrito? Y tal como está escrito, se tiene que cumplir. Entonces, haciendo una referencia a lo que la fe me lleva a mí en particular, si nos remontamos a un principio, para ser breve, en Génesis capítulo 1, versículo 28, el Padre dice, sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra. Eso no se pudo cumplir por causa del pecado. Pero luego en el mismo capítulo 1 de Génesis, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno, pero que muy bueno. Por lo tanto, Dios no se equivoca en lo que ha hecho, aunque el pecado interfirió. Y si ahora nos vamos a Isaías, en el capítulo 55, 11,
hermano, lo conocéis. Él dice que así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado a la cual le he enviado. Eso que él dijo en un principio, por causa del pecado no se cumplió, pero está la restauración. Se tiene que cumplir. Todo el arreglo que el Padre ha hecho a través del sacrificio de Cristo Jesús y todas las cosas, todo es para restaurar otra vez a su origen, a la humanidad. Todo. Así es como él lo dijo en un principio y así tiene que ser. Pase lo que pase, tiene que ser. Esa es la fe que los cristianos Amén. tenemos que tener y comprobaremos si tenemos vida que va a ser así. Y si no, en la resurrección lo veremos. Muchas gracias. Exactamente, hermano. Estamos totalmente de acuerdo y gracias por hacer una expresión de su fe para con todos nosotros aquí en el grupo. Hermano Benjamín, por favor. Sí, hermanos, quiero también poner otro texto que va en consonancia con lo que estamos analizando y da más luz. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto o transferido para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, Dios le dijo que él le era de agrado. Dice aquí la versión griega: a confianza Enoc fue transferido de él no ver muerte y no estaba siendo hallado porque transfirió a él el Dios antes, porque de la transferencia le ha sido dado testimonio haber agradado Dios a él, Dios. Es decir, aquí en Hebreos, Pablo nos dice que no murió, sino que fue transferido. Ahora no nos dice específicamente a qué lugar, sino que fue transferido, ¿verdad?, a él en el interlineal. Entonces suponemos que fue al cielo. Pero Jesús dijo lo que dijo en Juan 3:13. Entonces, el punto es que hay algunas cosas que nosotros no sabemos o no conocemos a plenitud, pero sí tenemos que estar seguros de que la palabra de Dios no se contradice. Lo que sí nos dice es la verdad, todo, como lo dijo Jesús, tu palabra es la verdad. Y por lo tanto, seguimos analizándola, pero siempre teniendo confianza en la palabra de nuestro Padre, porque un hecho es cierto. Uno, la Biblia no se contradice. Dos, todo lo que dijo Jesús fue verdad. Entonces, sobre este caso de Enoc, sabemos ya por dos textos bíblicos que Dios lo transfirió y que él no murió, lo transfirió vivo. ¿Hacia qué lugar? A un lugar donde Dios lo tiene, se lo llevó al cielo. Pues, entonces, analizaríamos nuevamente Juan 3:13. Si lo tiene en el paraíso de Dios, a donde Pablo dice que tuvo una visión, ¿verdad? El asunto es que la Biblia también menciona en 1 Pedro que hay nuevo cielo y nueva tierra que esperamos según su promesa, donde la justicia habrá de morar. Por lo tanto, no solo la justicia habrá de morar, sino el aclaramiento de algunas cosas que ahora no las tenemos bien claras todos, porque quizás si se menciona algunas cosas no las pudiéramos comprender. Pero yo sí sé, ya para concluir, primero, todo lo que la Biblia dice es cierto. Segundo, no hay contradicción. Si a veces hay una aparente contradicción, es que nosotros no conocemos información que no se nos ha dado en el mundo seglar y solamente nos basamos en lo del mundo seglar. Sin embargo, al analizar la Biblia se nos dejan ver algunas cosas, pero no quiero entrar en esos campos. Solamente que respecto a cómo Dios maneja las cosas, sabemos que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que Él sabe hacer todo lo que hace a perfección. Gracias, hermano.
Gracias a ti, hermano Benjamín. Y miren qué bonito lo que acaba de pasar con este tema que se trajo al análisis. Hubo una especie de conciliación y eso es maravilloso porque no podemos decir que alguien tiene la verdad absoluta o el otro está equivocado, no. Al final, qué bonito ejemplo de humildad es reconocer que hay cosas que necesitamos profundizar, no todos lo sabemos a la primera. De eso se trata la exégesis, ¿verdad? De indagar lo que dice la escritura sin que ésta se contradiga. Al final, la conclusión más sana es aquella que tenga más armonía con el resto del tema de la escritura y no nos desvía del propósito principal, sin lugar a dudas. Hermana María Elena, por favor. Gra- Permíteme, hermano. Buenos Sí, claro. días. Buenos días, Ah, hermana, bienvenida. gracias. Lo que yo me fijo mucho en todo este capítulo tan hermoso de cómo nos ayuda a ver los ejemplos de los demás, de los siervos que han estado antes y ahora en estos tiempos, es que ellos tenían fe en algo que no conocían, que no sabían. Sin embargo, Dios los ayudaba a que el propósito que él tenía, que Dios tenía, se cumpliera mediante la fe que ellos estaban demostrando. Y lo que me fijo en este tiempo también, aunque el mundo nos, nos tortura o nos empuja a hacer las cosas para que nosotros seamos los que tengamos la victoria o que tengamos el mérito de las cosas que hacemos y pensemos y eso nos haga más ególatras, más orgullosos, más altivos ante nuestros hermanos o ante otras personas. Lo que me gusta mucho de la fe es que Dios nos ayuda a completar su propósito mediante nuestra fe y hace que nosotros pensemos mucho menos en nosotros mismos, porque nos quita el orgullo, nos quita la vanidad, nos quita el ego, porque no es una fe que tengamos por obra de nosotros mismos, sino que es la fe que Dios permite que tengamos y Él nos la aumenta cuando Él cumple su propósito mediante nuestra fe. Gracias, hermano, que pasen buen día. Gracias, hermana, también para usted y gracias por ese comentario tan bonito que nos resume la intención de lo que es este capítulo 11. Efectivamente, la fe quebranta todo ego, todo orgullo y nos hace depender de Dios. Gracias, hermana, por ese bonito comentario. Evidentemente, el tiempo ya se nos terminó, ¿verdad? Sin embargo, podríamos seguir analizando sobre los demás personajes bíblicos, pero el próximo domingo, si Dios nos permite la vida, seguiremos analizando más lecciones sobre estos hombres y mujeres de fe. Quisiera mencionar brevemente, en 2 o 3 minutos, dos comentarios que aparecen acá en la caja de chats y creo que es importante mencionarlo en referencia a lo que el hermano Santiago mencionó desde el inicio de la reunión, que está muy interesante. Dice el hermano. Entonces, si tenemos que ejercer fe en lo que dice la Santa Palabra, creemos que habrá un río de agua de vida, que habrá unos árboles de la vida cuyas hojas son para curación de las naciones. También creeremos que habrá salvación en el monte Sión y en la Jerusalén celestial, según profetiza Joel 2. Y creeremos que Jesucristo nuestro Señor enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Aunque todos nosotros evidentemente podemos aportar respuestas a esta pregunta, que está muy bonita, muy interesante. Así brevemente, hermano Santiago, quiero felicitarlo por esa excelente pregunta y también mencionarle que obviamente como cristianos creyentes creemos en todo lo que la Escritura nos dice, sin lugar a dudas. Pero obviamente también tenemos cuidado de interpretarlas según su género, el contexto en el que se dijo, la intención de cada pasaje. Si vamos a Apocalipsis, hay símbolos, y entonces nos tomamos con mucho cuidado a dónde están los simbolismos, dónde está el literalismo. Si vamos a Joel, son profecías, y hay que verle ese cumplimiento espiritual del pasado, si hay un cumplimiento en el futuro. Y si es una enseñanza directa de Jesús, también la creemos y la tomamos literal porque es palabra del Hijo del Hombre, del Rey de Reyes. Entonces, hermano, al final, pues la fe no es creer cualquier cosa sin discernimiento, sino creer lo que Dios dijo de una manera en que Él decidió revelarlo mediante sus siervos y eso pues ya quedó escrito. Entonces, de nuevo, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Cuando leemos estos pasajes, investigarlo y ver a qué se refiere en su contexto y con la intención.
Eso, hermano, me gustaría compartir con usted, pero agradezco mucho que nos haya presentado esa interrogante ahí en la caja de chats. Vamos a escuchar al hermano Benjamín, por favor, y vamos a ir concluyendo nuestra reunión. Hermano Benjamín, por favor. Sí, hermano, conciliando mis pensamientos y razonando sobre lo que hemos analizado de Juan 3:13 y Génesis, versículo 24, el capítulo que estamos analizando de Enoc, se me ocurre algo. Jesús ascendió al cielo primero por medio de una resurrección. Es el primogénito de ocurrir eso, las primicias, como dice en 1 Corintios. Entonces, nadie ha hecho eso, no solo él, a través de una resurrección. Pero el caso de Enoch, como vemos acá, dice que él no murió. Entonces, como no murió, entra en una categoría especial, sino que Dios lo trasladó vivo. Entonces, si entendiésemos así que el primero en ascender al cielo, o el único hasta el momento, por medio de una resurrección, es Jesús, que primero murió y resucitó, ascendió al cielo. Como dice el 1 Corintios, Cristo es la primicia. Luego, los que pertenecen a él durante su presencia, que son sus hermanos ungidos, que durante la última trompeta que se menciona en 1 Corintios 15, 50 y 51, luego subirán para encontrarse con el Señor, nuevamente a través de una resurrección. Entonces, tomándolo así, Jesús es el único que a través de la resurrección ha subido al cielo, después de ser resucitado hasta el momento. Ahora, en el caso de Enoch es especial porque él no murió. Ahí sí puede haber una conciliación en entender esos textos. Solamente es una idea que aporto para que ustedes analicen, pero es un punto que muestra que no hay divergencia ni confrontación bíblica, Eso sino es. que especificando aún más, el único por medio de una resurrección, Jesús. Luego lo harán sus hermanos. Caso de no, caso especial. Él no murió, no hubo que resucitarlo para llevarlo al cielo, no, que Dios lo transfirió directamente. Concluye. Exactamente. Muchísimas gracias, hermano Benjamín. Y eso recuerda la analogía de una semilla. Para que la semilla pueda germinar, tiene que morir, tiene que pudrirse, destruirse, y entonces ahí sale eso que conocemos como este. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a concluir con el comentario final del hermano Simón. Por favor, hermano Simón, lo escuchamos brevemente. Y para comentar sobre lo que dice Santiago, mi fe me dice que sí, porque la escritura dice así, tal y como lo dice. Habla de un río de agua de vida, habla de un árbol de la vida. Recordamos que una de la iglesia nuestro Señor Jesucristo le dije, al que venza, le concederé comer del árbol de la vida que está en el paraíso y me dio. A otra de la iglesia le dice, le daré a beber del agua del río de la vida. En fin, todas estas cosas están escritas. Es lo que el Espíritu Santo nos revela. Nuestra fe puede creer más o menos, depende de lo que escuchemos a ese espíritu, lo que escuchemos y creamos a ese espíritu que hay ahí en cada palabra. Entonces, es así, hermano. Gracias, hermano Simón. El Espíritu Santo está en cada palabra, en cada Sí, frase. Y, definitivamente. y para cerrar esto, no me gusta alabar a nadie, pero gracias, Brian, porque has sido un moderador, eres un moderador muy bueno y haces que las reuniones fluyan muy bien. Muchas gracias, Brian. Gracias, hermano Simón, gracias. Y definitivamente todos ustedes, hermanos, logramos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, que no hayan confrontaciones, que no hayan discusiones, porque donde está el Espíritu del Padre Celestial hay paz. Y es lo que se percibe en nuestras reuniones. Así es que también cada uno de ustedes hace esa aportación a la paz. Así que mis estimados hermanos, definitivamente, conclusión, nuestra fe nos lleva a creer lo que está en las Escrituras. Claro que sí. Pero vamos con mucho, mucho deseo, mucha hambre de conocer la verdad. Y por eso nos tomamos el tiempo que sea para analizar lo que el Espíritu nos quiere transmitir. Para finalizar, quiero nada más leer este último comentario. Hermano Emilio dijo algo muy interesante, que las aportaciones del hermano Benjamín son muy bien recibidas y nos gusta siempre contar con esas aportaciones, y no puedo estar más de acuerdo con lo que dice nuestro hermano Emilio. Pero el comentario, hermano
del hermano Jacinto, muy interesante. Dice ahí, para Dios el tiempo es diferente que para nosotros en la creación. El tiempo para nosotros es unidireccional, una sola dirección, siempre hacia adelante. Pero para Dios el tiempo es multidireccional. Un día es como 1000 años y 1000 años son como un solo día. O sea que el mundo sobrenatural, supernatural, es diferente en ese respecto con la realidad 3D en la que todos nosotros aquí estamos coexistiendo. Y definitivamente, como nuestro Padre Celestial es el creador del tiempo, hay una cosa, hermanos, que no va a caducar, y eso es el amor. Así es que mientras el amor nos lleve, hermanos, a tener la fe que necesitamos en el Padre Celestial, bueno, ahí sin importar el tiempo, nuestro Padre nos va a permitir ser parte de su familia espiritual. Con esto, hermanos, amados, queridos, vamos a terminar la reunión. Tenemos aquí una alabanza para que podamos disfrutarla y luego vamos a invitar a uno de nuestros hermanos o hermanas para que nos represente en oración. Eh, Podríamos invitar al hermano Walter, si estás de acuerdo, hermano, ¿te gustaría representarnos en la oración final? Ahora sí te escuchamos. Sí, nos puede representar en oración final. Ok, muy bien. Hermano Emilio, ¿tenías una? No, nada en particular. Se Ok. subió el... Vaya. Gracias. Ok, muy bien. Entonces escuchemos esta alabanza final, hermanos, y luego nuestro hermanito Walter nos representa en la oración de conclusión. Un segundito. Listo. Oh, oh, en la arena seca, él brota vida, un río fluye donde agua no había. Él hace nuevo lo que está roto en su promesa. Nunca hay despojo. No lo ves, ya floreció. No lo sientes, su amor llegó. Él abre caminos en el desierto. Él es la vida, consuelo a nuestros tormentos. Enviado por el Padre, que no es Dios de muertos. Confía, confía. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Es nuestro milagro más cierto. Las montañas caen ante su voz. La noche calla, ya su frío da calor. Él sostiene con mano fuerte, nunca te deja, nunca te olvida. Él siempre busca, nunca te pierde. Él abre camino en el desierto. Él es la vida, consuelo a nuestros tormentos. Enviado por el Padre, que no es Dios de muertos.
Qué linda canción. Eh, escuchamos, ¿me Sí, escucha? te escuchamos, sí. Oremos. Nuestro Padre en los cielos, te damos las gracias por nuestros corazones, por este estudio y la gran promesa de fe que encontramos 24 veces en este capítulo. Y sabemos que con fe recibimos una gran bendición de parte de ti por su amor de nosotros y por su promesa de bendecir toda la tierra por este reino de Cristo y entonces nuestra fe es esencial y queremos predicar esta salvación por tu bondad. Entonces, queremos pedir tu amor y bendición por todo este grupo y nuestro deseo de hacer tu voluntad. Entonces, dejamos esto en el amor de Cristo y amor tuya y queremos pedir bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Excelente. Excelente, excelente estudio, señores. Fabuloso de todos. Gracias. Ujú. Muy bueno, muy bueno. Gracias también, hermano Walter, por su bonita oración. Gracias. Qué bueno que... Muy interesante el tema hoy de la fe. Y fabuloso, Benjamín. Gracias por tu contribución. Son bien recibidas porque no podríamos llegar a esas conclusiones a las que he llegado porque se ve que sí ha tenido agudeza al estar así escudriñando las escrituras y conectando los puntos que tienen que ser conectados para presentarlos y mostrar evidencia de lo que pues estamos escuchando, ¿verdad? Ujú. Y también la excelente conducción de Brian. No, Hizo no, que todo fluyera tranquilo. Muy sí, bueno, muy Gracias, siempre bueno. se ha hermano. distinguido como tal, Brian. Siempre te has Sí, distinguido como tal, bajo el mismo estándar. ujú. Gracias. Hola, La buenos gloria días, sea para hermano. el No, Padre. no quise comentar mucho porque, bueno, llegué tarde para Adrián. empezar. Ajá. ¿Cómo está, hermano Benjamín? Perdón, Brian. Hola, No sé, hermano. como dice BE, Sí. dije Benjamín. Entonces, Sí. pero Brian, me imagino que cuando estuviste en la organización, pues fuiste tan carismático como lo haces ahorita, pues. Y me alegra ver varones pues que llevan la delantera en sus respectivas congregaciones, vamos a decirlo de esa manera. Esta es una congregación. Yo no soy ningún superintendente de circuito, pero me gusta visitar los grupos. Y y no voy a hacer ningún nombramiento, ¿ok? Hermano, estaciónese un poco más, con más frecuencia, por favor. No nada más nos visite, estaciónese. No me gusta estacionarme en ningún grupo, te voy a ser honesto y sincero, como me No, caracterizo. Yo me gusta es visitar todos los grupos para pues aportar lo que mejor puedo.